el piruvato se transforma en acetilcoenzima A, que se conoce más comúnmente como acetil-CoA. Esta transformación se produce por la acción de un complejo de 3 enzimas que se llaman piruvato deshidrogenasa. Hacer una deshidrogenasa producirá un NADH. El piruvato tiene 3 moléculas de carbono, en cambio en acetil-CoA tiene 2 moléculas de carbono. Se ha perdido un carbono del piruvato para convertirse en acetil-CoA, que se pierde en forma de CO2. El ciclo de Krebs empieza cuando una molécula llamada oxalacetato, que tiene 4 carbonos, se combina con el acetil-CoA, que tiene 2 carbonos, y produce el citrato, que es una molécula de 6 carbonos. El citrato se transformará en cisaconitato, que es otra molécula de 6 carbonos. El cisaconitato se transforma en otra molécula, isocitrato, que también tiene 6 carbonos. El siguiente paso es de isocitrato a acetoglutarato. Esta tiene 6 carbonos y perderá 1 para formar acetoglutarato, que tiene 5 carbonos. En este proceso el carbono se pierde en forma de CO2 y se produce un NADH. El siguiente paso es de alfa-acetoglutarato a succinil-CoA. Esta tiene 4 carbonos. Se produce también una pérdida de un carbono en forma de CO2 y se produce un NADH. El succinil-CoA se transformará en succinato. En este proceso obtendremos un GTP, que es equivalente a un ATP básicamente. El succinato se transformará en fumarato y se producirá un FADH2. El fumarato incorporará una molécula de agua y se transformará en malato. Al final el malato se transformará en oxalacetato, cerrando el círculo y produciendo un NADH. Entonces tendremos oxalacetato disponible para combinarse con acetil-CoA y empezar otra vez el ciclo de Krebs. En cuanto a las enzimas, la citrato sintasa es la que sintetiza el paso de acetil-CoA más oxalacetato a citrato. El paso de citrato a cisaconitato es por la enzima conitasa. A desisocitrato también es catalizado por la aconitasa. En el paso desisocitrato interviene la isocitrato deshidrogenasa. Es la que produce el primer NADH y produciendo un CO2. El paso de alfa-acetoglutarato a succinil-CoA es catalizado por la enzima Z-glutarato deshidrogenasa, que como hemos dicho antes producía un NADH y un CO2. El paso de succinil-CoA es producida succinil-CoA sintasa. Recordemos que en el proceso se produce un GTP. La succinato deshidrogenasa cataliza el paso de succinato a fumarato y se produce este proceso un FADH2. El paso de fumarato a malato se cataliza por la enzima fumarasa. El malato deshidrogenasa cataliza el paso del malato a oxalacetato con la producción de un NADH. Entonces, para concluir, recordemos que en todo este ciclo de Krebs se acaba produciendo tres tipos de moléculas
altamente energéticas, que son un GTP, un FADH2 y 3 NADH. Recordemos que cuando empieza esto, a partir de una molécula de glucosa, a nivel de la glucólisis, piden 2 tiempos de rutas. Así que una glucosa tendremos 2 ciclos de Krebs. Es decir, este resultado, si partimos de una sola glucosa, sería doble. Sería 2 GTP, 2 FADH2 y 6 NADH. Esto en cuanto al ciclo de Krebs. Ahora bien, si tenemos en cuenta que la glucólisis y el ciclo de Krebs hay un paso intermedio que es de piruvato a acetil-CoA, vemos que previo al ciclo de Krebs se produce un NADH, el paso del piruvato a acetil-CoA, pero como hemos dicho que una glucosa aparecen 2 piruvatos, serían 2 NADH que se sumarían a los anteriores, es decir que tendríamos los 2 FADH2 que me he comentado antes, 2 GTP, y a los 6 NADH tendríamos que añadirle estos 2 NADH2 adicionales. En total quedarían 8 NADH. Si tenemos en cuenta la totalidad de la glucólisis, habríamos obtenido 2 ATP adicionales de la glucólisis más 2 NADH adicionales de la glucólisis. En total serían 10 NADH. Se repasa con la glucólisis y el ciclo de Krebs con este paso de intermedio de piruvato a acetil-CoA. Verás que este es un simple proceso de suma. El NADH y el FADH2 pasarán a la cadena de transportadores de electrones para transformarse en ATP, que sirve de moneda de cambio energético.